Sí, doctor Ibarra. Y no, un agregado nomás que, si bien no es requisito formal, pero cuando concluí no dije que hago reserva del caso federal y de recurrir en casación ante cualquier eventualidad. Hago la salvedad por las dudas. Muchas gracias. Bueno, bien. Entonces, vamos a... ¿Estamos? Bien, vamos a darle la palabra al doctor Cubilla para que pueda hacer sus alegatos. Un segundito, ya termino de Sí. conectarme. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Señor presidente, miembros del tribunal, hoy me toca una tarea difícil, hablar después de la inmensa labor que han desarrollado el doctor Ibarra y la doctora Corbacho, analizando después de tantas horas, pormenorizadamente la prueba, realmente un análisis que destaco y que sin duda al cual adhiero desde la defensa del doctor Tomás Biglione. Me toca empezar con la defensa en este debate de quien resulta uno de los tantos abogados imputados falazmente por la Fiscalía a cargo del doctor Iglesias y el doctor Uriona, representada aquí por el doctor Schaffer. Más de 12 horas duraron los alegatos de los fiscales. Más de 12 horas en las cuales fue interpretada maliciosamente, de forma descarada por parte de estos funcionarios, lo que ellos sostenían, y lo cito y parafraseo al doctor Iglesias, eran indicios, porque prueba directa, en palabras del doctor Iglesias, no hay. En ese sentido, vengo a defender a Tomás Biglione, abogado, que al momento del primero de los hechos que se le imputa, y lo vamos a probar y lo vamos a mostrar en este alegato, apenas si tenía 1 año y medio de ejercicio de la profesión. Pero según el fiscal Iglesias, formaba parte de una extraordinaria ficción, debo agregar, asociación ilícita tendiente a garantizar la impunidad de delitos de narcotráfico. A diferencia del doctor Ibarra, yo voy a hacerlo al revés. Voy a tratar de sumar desde el análisis de cada uno de los casos que se le imputa a mi defendido, aspectos que quiero señalar, porque Tomás Biglione declaró en este juzgado, en este tribunal, declaró ante vuesas excelencias, dijo claramente esto que yo voy a repetir. Es inocente, que trabajaba en el estudio de un colega mayor que le estaba enseñando los oficios y que en ese proceso de aprendizaje ocurrieron algunos de los hechos que ahora, como bien lo graficó el doctor Ibarra, un escrito y una llamada lo condenaron a pasar casi 4 meses en una unidad penitenciaria, la de Seiza. Este es el primer hecho. El primer hecho que se le imputa a Tomás Biglione. De más está decir, lo he hecho al inicio de este debate, la gravísima falta de precisión, la falta de rigorismo técnico por parte de quienes, como se verá también en este alegato, son eximios profesores
de derecho penal, parte general y parte especial, pero que olvidaron, evidentemente, cómo hacer un hecho tan importante, un acto tan importante como es la acusación. Ha sido sostenida esta acusación, con ciertas variaciones afectando el principio de congruencia. Se dice que Tomás Biglione, Humberto Jiménez y Dulio Barbosa Galeano participaron en una maniobra ilícita para garantizar que no se efectivice la detención o la orden de captura de Sena. Pierna Sena, el apodo, para no olvidarnos. Las pruebas que aportaron, esa muy linda línea de tiempo que organizó el personal de la Fiscalía, se veía que el 5 de junio de 2015 se emitió una orden contra Sena, una orden de detención. El día 28 de agosto siguiente, de 2015, nos exhibieron, y algo que debo destacar como abogado en ejercicio, algo que es lamentable, en este, que es un recinto donde la justicia se debate, en este un recinto sagrado, se escuchó la intervención telefónica y se permitió que se escuche la intervención telefónica entre un abogado y los clientes. El asesoramiento técnico de un abogado se escuchó aquí. Ese es el audio del 28 de agosto de 2015, en el que Pochi Jiménez, que bien lo ha destacado el doctor Biglione, era su mentor, hablaba con Marín antes de presentar un escrito sencillo, un escrito que hace cualquier abogado en el ejercicio de la profesión. Un escrito donde Sena se presentaba a estar a derecho en el tribunal. Y le explicaba, algo que no debimos haber escuchado, le explicaba una estrategia lícita que cualquier abogado le explica a su cliente. Pero evidentemente en la Fiscalía no existe la experiencia suficiente en el ejercicio liberal de la profesión como para entenderla. O si existe, no ha sido maliciosamente incorporada. Pochi le reclamaba, Jiménez, el doctor Jiménez le reclamaba que Sena no había aparecido a firmar, que tenían el escrito hecho, que no había aparecido a firmar. Y acá voy a empezar a demostrar que las mismas pruebas usadas en contra de Jiménez son elementos que, si se interpretan adecuadamente, claramente demuestran la inocencia de Tomás Biglione. En esa conversación con Marín, Marín le dice: ¿quién es Sena primero? Ni siquiera sabía de quién se trataba. Le comenta que es la persona que vivía en la entrada de Paso de la Patria, San Cosme, y le advierte Marín que tiene miedo, por eso no se acercó a firmar. Y Jiménez le recuerda, seguramente van a poder ver esto, le recuerda que tenía que hablar, que tenía que contarle eso, y que si le contaba, lo iba a mandar a Tomás. Lo iba a mandar a Tomás a que firme. Quienes tuvimos la enorme fortuna de ejercer la profesión libremente, pasamos por esas etapas, como todos los abogados. Fuimos, en palabras de Correntino, el che pibe, el abogado recién recibido, al que le toca hacer las diligencias, la procuración, al que le toca irse unos kilómetros a hacer firmar un escrito. Todos los que vivimos sanamente esta profesión y no gozamos de un sueldo público como gozan evidentemente los fiscales, y esa estabilidad, salimos a la calle de esta manera, ganándonos el pan día a día, haciendo firmar escritos, atendiendo personas. Acá se enoja. En esta misma conversación le resalta Humberto Jiménez una estrategia, pero sigue sosteniendo: lo mando al chico, al empleado. Perdón, anterior. Luego de explicarle esto del enganche, que fue maliciosamente interpretado, claro está, decir que si él lograba que de alguna manera el juez liberara o evitara la detención de Sena, quedaba sujeto
Es una charla común, señores jueces. Una charla común que ocurre en cualquier despacho, cualquier teléfono, en cualquier estudio jurídico se le explica al cliente, y el conocimiento y la experiencia que uno tiene de los tribunales es un elemento que forma parte de la asesoría que brindan los profesionales del derecho. Ese es nuestro trabajo. Ahora, es fácil decirlo, pero es difícil explicarlo a una persona del nivel intelectual de Marín, cosa que también vamos a ver, el sesgo en el lenguaje, otro de los elementos que hacen grave esta acusación. ¿Cómo se le explica? Queda enganchado. Esa es la palabra que usó. ¿Enganchado? Claro. Va a evidenciar una contradicción, tal vez, eso querían los fiscales, que diga, evidentemente, si resuelve no detener a Sena, va a evidenciar una contradicción de criterio que va a afectar la validez de la... ¿Cómo entiende una persona de escasos recursos intelectuales dicha postura? Bueno, señores fiscales, cuando uno trabaja con clientes, tiene que adaptar el lenguaje. Este es el escrito que le cuesta 2 años y medio de pena pedida por la Fiscalía a Tomás Biglione. 2 años y medio como coautor del delito de cohecho. Activo, después vamos adelantando. Acá voy a hacer una breve mención, tal vez una cuestión graciosa, pero que evidencia el nivel. Tomás admitió en este tribunal que el doctor Jiménez lo llamó el fin de semana, esto fue un lunes, el viernes, le llamó y le dijo, hay que hacer una exhibición de prisión, acércate, fíjate, y él hizo el escrito, lo preparó, y el lunes lo presentaron. Una alegría para el abogado recién recibido. Estoy presentando mi exhibición de prisión, estoy presentando una cuestión de ponerlo a derecho a un imputado, estoy trabajando, estoy estrenando mi matrícula. Nótese, espero poder agrandarlo. La falta de experiencia. Esto es un escrito por un estudiante, no, un abogado recién recibido, un Nobel profesional. Juzgado Federal número 6. Juzgado Federal número 6. Y no solo lo reitera, si estuviera trabajando en mi estudio lo hubiese corregido, pero trabajar en el doctor Jiménez. Vuelve ante el juzgado número 6, Federal número 6. El doctor Jiménez, perdón, el doctor Biglione, apenas si entendía en esa época cómo estaba organizada la justicia federal. Secretaría 6, señor presidente, señores jueces. El juzgado federal es 1. Pero este error, algo nimio, evidencia la calidad de quien estaba ejecutando un acto que en la fiscalía era parte de un acuerdo. Luego de esa intervención, que le fue presentado al escrito, hay nuevamente otra intervención telefónica. Abogado y cliente. El doctor Jiménez le avisa, ya está todo presentado. Y una vez que Sena se presente, va a quedar en libertad. No hay que ser oráculo. También, no hay que ser oráculo. Hay que saber ejercer la profesión y saber que si uno presenta este tipo de escritos, probablemente, sin mucha diferencia, va a obtener la libertad. El hecho imputado, voy a volver para atrás, es no efectivizar la orden de captura de Sena. Señores jueces, cuando un imputado se pone a derecho, no sé qué hace la fiscalía, no sé qué hace la procurar, pero generalmente cuando un imputado se pone a derecho, no es necesario ordenar una captura. El cese de pedido de captura tiene que ver con la presentación a derecho del imputado. Automáticamente queda en libertad, por supuesto. Acá, tal vez, el doctor Jiménez quería mostrar mayor diligencia, tal vez pecó un poco de mostrar diligencia para cobrarle a un cliente que, como vamos a ver, también era difícil cobranza. Algo que también tenemos que pasar los abogados. Cuando no hay un sueldo mes a mes, cobrarle al cliente. No solo ganar los juicios, cobrarles. Ahí le explica. Esta es la escucha telefónica y el desgrabado que hizo la fiscalía y lo presentó como prueba en contra de Tomás Biglione y de los demás imputados. Están enganchados. Una vez que le dan a uno no me pueden negar. Claro, están mostrando
que tiene que haber una coherencia de criterio en el juzgado y que es difícil que ocurra. También esta conversación entre Sena, en ese momento imputado, y Federico Marín, que era el que pagaba evidentemente, o prometía pagar, habla de honorarios. Algo que también es normal. Muchas veces los imputados están detenidos. ¿Sabe quién paga los honorarios? Amigos, familiares, en este caso aparentemente un cómplice. Es normal. Es la experiencia normal en la cual se desempeña un abogado. ¿Cómo va a pagar el detenido? ¿Va a pedir permiso, salir para ir a buscar la plata para pagarle al abogado? Hablan de honorarios y hablan de una pequeña diferencia. Evidentemente, a Sena le pidió un monto, pero cuando se enteró que Marín estaba detrás, cambió. Un poco más caro. Acá sigue. El 15 de septiembre de 2015, obviamente, algo que le parece raro a Uriona, que sin perjuicio del pedido de captura no se efectivice. ¿Por qué? Porque se presentó a estar a derecho. Todo esto son elementos de prueba que dicen los fiscales implican el cohecho activo de Tomás Biglione, no la participación, la coautoría, otro error grave. Coautoría de cohecho activo. Otra cosa, levantamiento de la orden de captura, firmada por el doctor Vallejos, otro juez, subrogando al doctor Sotomayor. Algo que quiero mostrarles. Voy a adelantar más allá que después vamos a ver. Esto que les decía. Esto es simple. Un hecho que fue reconocido por las partes. Es más, fue utilizado por el doctor Schaffer al momento de argumentar el quantum de la pena, es decir, la calidad de abogado de mi defendido. Ahí puede verse. 28 de noviembre de 2013 en su credencial de la Cámara Federal de Apelaciones, donde juramos los abogados en Corrientes. 28 de noviembre de 2015. El hecho que se le imputa es de mediados del 2013, la matrícula es de 2015. Es decir, apenas un año y medio. Si sacamos la feria, no llegaba ni al año y medio. Pero Tomás tenía la capacidad de ocultar pruebas, de formar parte de una asociación y de cohechar, de brindar dádivas o promesas a los jueces federales. Qué hábil que era Tomás. Segundo hecho, el 1D. Otra vez, la participación de Tomás Alfredo Biglione, Omar, los abogados, en negociaciones para que el doctor Soto Ávila acepte, cosa que dicen ellos que aceptó, una promesa de pago de 280.000 pesos. ¿Para qué? ¿Para qué era la promesa? ¿Para liberar a Lourdes, que siguió detenida? ¿Para eso era? Acá está la otra prueba. Los otros 2 años y medio que el doctor Schaffer descaradamente pidió en este recinto. Una llamada telefónica con el secretario. Voy a pedir disculpas por llevarlo al ámbito personal, pero en el celular del suscripto, o en el celular de varios secretarios de juzgado. Entre ellos la doctora Acosta, que muy amablemente a lo largo de todo este debate que duró años, me ha brindado respuesta con respecto a horarios y a cuestiones que tenemos que tramitar los abogados. Los abogados en el ejercicio de la profesión tenemos los teléfonos de los secretarios de este tribunal, de la Fiscalía del doctor Schaffer, del Superior Tribunal de Justicia Corriente, de cualquier otro tribunal donde tengamos que estar trabajando, porque ese es nuestro trabajo, encontrar respuesta para nuestros clientes. Tomás explicó algo que si los fiscales se hubiesen dignado a venir a Corrientes, como le había pedido Presidencia en un principio, hubiesen conocido. Le contó otra de las cuestiones de experiencia propia del abogado recién recibido. Mientras los abogados importantes van a la audiencia indagatoria, el junior, el aprendiz, está con los imputados. ¿Sabe dónde? En este pequeño recinto de unos cuantos metros cuadrados que tiene el tribunal oral. Esa alcaidía, ese pequeño recinto, ese calabozo donde están los imputados. Ahí explicó Tomás que se quedó esperando
Algo que también muestra una impericia del doctor Jiménez y de Tomás, propio del trabajo que estaban haciendo. Ellos creían que con la presentación que habían hecho, Lourdes no iba a quedar detenida. Ese día, después de declarar, quedó detenida. Algo que los tomó por sorpresa. Lourdes vino con hijos al tribunal, al recinto. Lo dijo el doctor Grau, no voy a volver, perdón, la defensa del doctor Grau y el doctor Ibarra, no voy a volver a repetir, pero fue muy claro el doctor Grau al momento de declarar sin haber tenido comunicación con mi cliente, y mi cliente también fueron coincidentes. Tomás Biliglione pidió el teléfono, lo que pasa siempre, del secretario en el juzgado federal, donde fue atendido por una persona X que no recuerda, aquí que le atendió el mostrador, y le manifestó la problemática de los menores. Y le reclamaba la problemática de los menores. 4 minutos, dice Uriona, que hablaron. Todas, absolutamente todas las comunicaciones que nosotros tenemos y se han escuchado en este recinto, comienzan con algo que ustedes conocen. Tut, tut. ¿Sabe qué es ese ruido? El tono de llamada. A veces hasta inclusive atravesado por una publicidad de la línea de teléfono. ¿Cuántos minutos habló realmente? ¿Cuánto tardó el doctor Grau en atender el teléfono? Porque ya era apenas terminada la hora de trabajo y de atención al público. Quienes hemos sido abogados en el ámbito federal sabemos que hay una diferencia con el ámbito provincial de Corrientes. Las famosas 48 horas, lo que obliga a que muchas veces las indagatorias se apresuren, a diferencia en la provincia donde teníamos, ante el Código Viejo, hasta 10, 15 días podíamos esperar que se elevara el sumario y la persona quede detenida. En la justicia federal hay un plazo para tomar la indagatoria. Eso obliga muchas veces que por agenda del tribunal, ante detenciones que no eran previstas o cuestiones de agenda que salen de lo previsto, las audiencias se extiendan o no se pueda manejar la agenda y se extiendan a la tarde en horarios distintos. Tan difícil es ver desde la perspectiva de la realidad las cosas. Esto es porque estoy mostrando que esta prueba que fue aportada por la Fiscalía tiene interpretaciones diversas, inclusive a favor de mi defendido. Otra conversación, ¿no? Otra conversación que en este recinto se exteriorizó. Algo que lamento profundamente como abogado. Hoy anduvimos por el juzgado. Estuvimos todo el día ahí. Tenían que resolver, pero no resolvieron. Falta la firma del juez. Vaya excusa que ponen todos los secretarios siempre, ¿eh? Los lentos no son los secretarios, los lentos no son los empleados. Siempre falta la firma del juez. Que se fue temprano, que tenía que irse, que tenía otra audiencia. Algo que normalmente le pasa a todos los abogados. Están medio, miren el lenguaje, en cajeta los jueces. Un juez nomás había. Este es un aprendiz tratando de recordar lo que le dijo y lo que decían para transmitirlo a un cliente. Depende de qué. Los jueces te están buscando a vos, por eso están en cajeta, por eso le quieren hacer sufrir lo máximo a tu señora. Una explicación que tiene que ver con la atención a un cliente, que tiene que ver con una explicación que es racional, razonable y propia de la experiencia de cualquier abogado, más de alguien que tiene pocos años de ejercicio. Aquí ya había un poco más de tiempo, 2016. Acá me llama la atención algo. En este hecho, siguen entre todas las comunicaciones otra intervención, esta vez entre Marín y su esposa, del 9 de septiembre de 2016. Le cuentan algo que, si se interpreta adecuadamente, señores jueces, echa por tierra la idea de la organización criminal entre abogados congeniados con un juez. Quieren que le saque a Pochi. Eso dice. El 9 de septiembre del 2016, Marina habla que está hablando con otros abogados. Evidentemente había un acuerdo entre todos los abogados. Eso es lo que vinieron a decir en este tribunal los fiscales. No vinieron a decir, lo dijeron a la distancia. ¿Qué vamos a hacer con Pochi? Los otros abogados quieren que lo saque. Ah,
¿Había organización criminal o había un conjunto de abogados desorganizados en la competencia, leal o desleal por clientes? Lo evidencia el propio Marín, le está hablando a la mujer que está detenida. Y hablan de Pochi, ni voy a hacer mención, hay otras escuchas donde también lamentablemente se refieren a Pochi, se habla de que Pochi se pelea mucho con lo del juzgado. ¿Dónde está la organización? ¿Dónde están los abogados congeniados? Habla después con la madre y no habla en cualquier de Lourdes. Lo hace Marín, no habla en cualquier tono. Habla con una madre que le reclama por la libertad de su hija, que le advierte que tiene a sus hijos menores a cargo de ella y que está cansada y que necesita que liberen a sus hijas. ¿Qué le dice? En plena confianza, porque si hay alguien con quien va a tener confianza es con su suegra. Se presentaron los mejores escritos, no la coima, no el pago, no, ya arreglé con el secretario, ya arreglé con el juez no cumplió el acuerdo, no, se presentaron los mejores escritos. Ya le tendría que haber dado. Y hace un desplante contra el juez Soto Ávila. Hablan de sus hijos. Dice que, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los dos hechos y la prueba que yo trato que ustedes interpreten de una visión distinta, sin sesgo. Pero el doctor Uriona nos regaló algo en su alegato. Una imputación, una acusación incongruente. Una violación del mandato de objetividad y una gravísima falta de lealtad procesal. De forma inadmisible, porque el doctor Schaffer después no lo incluyó en la parte de la acusación, pero demuestra la conducta procesal del doctor Uriona, que también vamos a pedir que sea analizada después y voy a explicar por qué. Muy liviano, pasando por el hecho 4, contando lo que era la situación de Aquino, en su alegato, un acto procesal formal que implica acusación, se atrevió, falazmente nuevamente, a sostener que en una de las escuchas que era prueba de ese hecho se habla de un auto y de la liberación de un auto y que según el fiscal, Morenita Marín le había dado 1.500 pesos a través de Jiménez a Biglione para que sacara el auto de Aquino. Eso lo dijo el fiscal, doctores. Excelentísimo tribunal, una falta total de conducta procesal del Ministerio Público. Inaceptable. Porque el doctor Schaffer después no lo incluyó ni en el pedido de pena ni en la formalización. Tampoco lo hicieron al momento de elevar la causa a juicio. Incongruencia, como toda la acusación. Inconducta procesal, como toda la conducta desplegada por los fiscales en este proceso. Hablemos de las otras pruebas. Las otras que obran y que se encuentran. El arrepentido, legajo 01, que además está decir, hoy ya podemos definir quién es, no lo voy a hacer por respeto al tribunal. Reconocía y dice, hice un acuerdo, le entregué plata a esto, le entregó plata claramente, honorarios, él dice que era para el juez. Pero dice, entre ellos estaba este muchacho Tomás, el secretario de Pochi que se presentaba con él. El secretario. La situación de mi defendido era clara desde el principio. Era clara. Tenía un rol secundario hasta en el propio estudio donde trabajaba, pero aquí se lo incluyó como coautor de cohecho activo. El doctor Jiménez en este mismo debate, que también se condice con las comunicaciones telefónicas que tenía con Marín, expresaba que Tomás era un chico, amigo de su hijo, que lo ayudaba en la procuración de las causas. Fue coherente, porque también en la escucha que acabamos de analizar hablaba de que lo iba a mandar a Tomás a hacer firmar el escrito, que le pedía una exhibición, algo que voy a dejar resaltado. Escueto, dice el doctor Uriona cuando habla de la exhibición. Quienes ejercemos la profesión muchas veces teníamos la exhibición con los espacios en blanco para rellenar a mano en la comisaría.
Imagínese lo escueto que es una exhibición de prisión, un escrito simple. Pues se está poniendo a derecho. No es necesario, cita de jurisprudencia. Eran los escritos más simples de un estudio, la exhibición de prisión. Ahora bien, coautor de cohecho activo. Después vamos a hablar de la asociación ilícita. ¿Cómo se analiza la prueba que el fiscal Iglesias dijo no es directa, sino que es indiciaria? Son indicios que en su conjunto van a acreditar cuando se contraría la máxima de la experiencia. Cuando se desconoce, evidentemente, por estos dos funcionarios, el funcionamiento del ejercicio liberal de la profesión, algo que me consta no han tenido. La única forma de imputarle hoy, con estas pruebas que gritan inocencia a Tomás Biglione, la comisión a título de coautor del cohecho, es a través de una trampa lógica. Una trampa lógica que lo ha sostenido adecuadamente el doctor Ibarra, pero que yo quiero resaltar. No pueden probar de manera alguna la coautoría del cohecho activo, mucho menos una participación en el cohecho pasivo, algo que vamos a analizar después. Entonces necesitan esta trampa lógica, esta falacia. Eso es la falacia. Justificar una acusación gravísima como el cohecho activo. No en prueba, porque no la tienen. Lo ha admitido el fiscal Iglesias, no tengo prueba directa porque estos son hechos que pasan por abajo de la superficie de forma oculta, sino a través de otra acusación, ingresando en un derecho penal de autor. Los abogados de los narcotraficantes, vaya hipocresía. Por un lado el sistema judicial hablando de derecho de defensa y por otro lado juzgando hipócritamente a quienes ejercemos esa función en el ámbito privado y en el ámbito de tribunales. Necesitan, como lo dijo el doctor Ibarra y yo comparto, necesitan de la asociación ilícita, falaz, hipócrita que han creado para sostener hasta el cohecho. Sin asociación ilícita no hay prueba alguna, ni siquiera indicio, una llamada por teléfono y un escrito. La única forma de sostener el cohecho activo o la participación en un cohecho pasivo, o no podemos los elementos del tipo, profesores de derecho penal. ¿Dónde está la dádiva? ¿Dónde está la promesa? No existió, está oculta. Está oculta porque Tomás era partícipe, porque Tomás era parte de una asociación ilícita. Falacia. La lógica no sostiene lo que han dicho. Una falacia repugnante para la garantía constitucional y la convencional del debido proceso. No podemos ser juzgados por lo que creen los fiscales, sino por lo que prueban en este recinto. Ahora, ¿por qué digo que además esta falacia no se sostiene? Porque ¿cómo deciden sostener la asociación ilícita? Estos señores nos han venido a contar una historia y trajeron testigos, muchos debo agregar, testigos de un equipo de investigación, un equipo especializado. Hemos tenido que escuchar las enormes preguntas, fíjese, falacia clara, falacia por autoridad. Hacer pasar un argumento válido porque lo dijo alguien que era importante, que tenía autoridad. Todos los gendarmes eran especialistas, todos los miembros del equipo de investigación eran especialistas en investigación del narcotráfico. Todos escuchamos sus currículum. Destaco, la doctora Corbacho ya adelantó, le pregunté yo a Ríos, ¿qué eran las cauciones? Se le enseña a los gendarmes especialistas el proceso penal, forma parte de la escuela de oficiales y suboficiales. No sabía lo que era una caución. Los expertos. Esa persona pretende Uriona, pretende Iglesias y pretende Schaffer que en este lugar esa persona sea un testigo que nos dé
no pruebas, sino criterios. Para él existía la connivencia. No sabía ni lo que era la caución. Que me explique ese gendarme cómo le explico a una persona de bajos recursos intelectuales el concepto de caución, señor presidente. Plata para el juzgado. También lo dijo Caballero, estuvo preso. Preso estuvo. Por haber pedido algo que es una costumbre, que deben saber los abogados que ejercen la profesión. Ante la inseguridad de cumplir con la caución personal, al de dar la caución personal, pedirle una garantía al cliente. Preso, porque el doctor Uriona, y encima lo dijo ante una pregunta del señor presidente, ratificó, sí, eso era lo que formaba parte de la acusación. Pero seguí preguntando, una pregunta que fue muy molesta, debo destacar, al punto que formularon oposiciones, y además formularon oposiciones, muchas de esas oposiciones terminaron dando la razón a la fiscalía. Pregunté siempre, hasta el hartazgo a cada uno de los gendarmes, ¿quién definía las hipótesis de investigación? Recordarán, ¿verdad? ¿Quién definía? ¿Quién establecía lo que nosotros queríamos que se investigue o lo que se iba a investigar? No es que ellos tuvieron acceso a todo, lo han dicho. Y fue la señora Osorio, no recuerdo el rango, Valeria Osorio, que fue un poquito más allá del resto. Todos decían lo mismo, el juzgado. Pero Valeria Osorio dijo algo especial. Uriona. Martín Uriona, el secretario. Y acá comienza a tener juego, a entendimiento de lo que significa realmente lo que ha pasado en esta causa. Hablamos de la falacia y ahora vamos a hablar del sesgo de confirmación. Ese sesgo con el que han llevado adelante toda la investigación, el juicio y hasta su acusación formal y conclusiones. Lo dijo el doctor Ibarra. Habló en reiteradas ocasiones de ediciones Uriona. Claramente, ¿por qué? Porque era el secretario Uriona, hoy devenido en fiscal, vaya la importancia de entender esa cuestión. Quien formulaba las hipótesis, seleccionaba los datos a investigar y a través de sus certificaciones que pasaba al equipo de investigación, pedía confirmación de esos hechos que él entendía habían ocurrido. Los gendarmes buscaban y buceaban en miles y miles de grabaciones telefónicas, intervenciones, y trataban de hallar documentos que el mismo Uriona le había pedido que, una vez que obtuvo ese informe, el doctor Uriona los utilizó. Pero eso es una investigación direccionada. Eso es lo que se llama una investigación direccionada, señores jueces. No estoy en la cabeza del doctor Uriona. No he podido observar la prueba que él vio, porque él mismo se encargó de sesgarla. Y este equipo de investigación, con la influencia también, una influencia indirecta, la de los medios. Hablábamos del juez Piola, hablábamos de los operativos, la política metida, cómo no va a estar la justicia. También influenciaba dentro de este equipo de investigación que vino a declarar acá como somos objetivos, tenemos un criterio porque somos especialistas en investigación. Estos son algunos puntos que resalto. Destacaron la frecuente comunicación entre funcionarios y abogados de la matrícula. Perdón, es nuestra tarea, ocurre todos los días. Hoy mismo he hablado y mantenido conversaciones pidiendo por celular la clave del Wi-Fi. Accesibilidad a expedientes judiciales cuando el abogado no es parte, cuando no acredita. Doctor, en tribunales donde uno tiene seriedad y es reconocido por seriedad o por trabajar adecuadamente, muchas veces con el hecho de que el imputado manifiesta, aunque no haya llegado, se le exhibe el expediente al abogado. No pasó aquí, pasa siempre. Es una regla que además está a decirlo. Cualquier profesional debe tener acceso, desde el ejercicio de su profesión debe tener acceso a los expedientes. Tenemos un secreto profesional a cuestas si revelamos información. Esto, la interpretación sesgada del lenguaje plata para el juzgado. ¿Cómo le explico la caución a un imputado? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico el concepto de garantía?
¿Cómo logro efectivamente que me pague la garantía sin insultarlo, diciéndole no confío en vos, de que te vas a dar a la fuga? Práctica tribunalicia, práctica profesional. Somos abogados, a eso nos dedicamos. Ese es el rol del abogado, tan esencial o más esencial que el de los jueces y los fiscales, porque somos los garantes del derecho de defensa, no del poder punitivo del Estado. Falta de información sobre las cauciones, sus formas y las costumbres locales. Tuvimos que explicar, Caballero tuvo que explicar que él tenía 5 cauciones, que es una práctica, le preguntó al señor presidente, recuerdo sobre eso. 5 cauciones tenemos en corriente, los que ejercemos la profesión, hasta 5 cauciones personales. Pero claro, si yo cauciono todo el tiempo, es mentira. No tengo la liquidez ni la solvencia para tantas cauciones. Es una práctica desconocida, por supuesto. Mi cliente, como el resto de los imputados, está siendo juzgado por 2 personas de Buenos Aires que nunca ejercieron la profesión. Están siendo acusados, pero no juzgados. Sobrevaloración de opiniones o expresiones de personas con nivel intelectual y educativo bajo. Acá es claro. Marín no le quería a sus abogados. Los trataba de chantas. Todo el tiempo hablaba de que le sacaban plata, todo el tiempo hablaba de que no confiaba en ellos, todo el tiempo hablaba de que le iba a dar solo la plata cuando mostraran resultados. Esa era la confianza que tenía Marín en sus abogados, pero a él sí sobrevaloramos la opinión que un narcotraficante pudiera tener de un profesional del derecho. Y sin duda, la falta de análisis de intereses particulares o subjetivos en las declaraciones. Sencillo. El que estaba diciendo eso pedía a gritos un beneficio procesal y no le tembló el pulso de imponer sus intereses para mentir en este proceso, que hoy quedó claro. Al hartazgo lo ha señalado el doctor Ibarra y la doctora Corbacho, han sido claros. Pero este equipo de investigación brindaba informes sesgados, que en realidad lo sabían, porque los sesgadores eran el doctor Urión y el doctor Iglesias. Y a través de eso, obtuvieron documentos esenciales, actos, la acusación formal y la decisión jurisdiccional, procesamiento, elevación a juicio. Y ahí me pregunto, ¿cómo un juez no se va a dar cuenta de eso? ¿Cómo un juez con una mirada garantista, algo que debería tener, por más que sea sistema mixto, el juez instructor debía tenerse? El sistema mixto no excluye de ninguna manera el deber de imparcialidad del juez, el requerimiento de objetividad. Ya vamos a abordar ese tema. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Vamos a ir a otra parte. Acá voy a disentir con la doctora Corbacho, que dijo abogados a las pruebas. Yo creo que necesitamos analizar las calificaciones legales. Son 2 sendos profesores. Uno como adjunto, al menos en lo que yo me consta, y otro como jefe de trabajos prácticos de derecho penal, parte general y parte especial. No creo en los errores. No creo en errores que un estudiante de derecho cometería en la calificación legal. Este gráfico nos mostró Uriona en su alegato. La asociación ilícita del juez, que en connivencia con abogados garantizaban impunidad. Voy a hacer una breve reseña. Estos eran los hechos que formaban parte de la acusación. Tenemos por cierto y demostrado que Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Carlos Molina, Federico Alberto Grau, Barbosa, Galeano, Biglione, Vallejo, Jiménez, formaron parte, al menos de 2010, no estaba recibido, Biglione, hasta el 2005, hasta el 2018, una organización de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, capacidad particular de acciones. Lo querían sacar a Pochi Jiménez y seguramente a Biglione, que era su secretario, pero eran parte de una organización estable. Encabezada por el jefe, Soto Dávila. Y ellos eran los restantes en calidad de miembros. Para afectar y perturbar la correcta administración de justicia y garantizar la impunidad. Biglione aparece en este gráfico. Arriba de serial.
Porque no es gratis la malicia que han tenido los fiscales. Serial, abogado, con años de ejercicio de la profesión reconocido, que aparecía en varias escuchas, aparece en esta asociación ilícita como de menor jerarquía que Biglione, un estudiante con un poco más de 1 año y medio de matrícula. Qué ilógico, ¿ah? No, necesitaban que Serial, como juicio abreviado, dice el costadito en rojo, acordó. Lo bajamos un poco. No era parte de la asociación arriba. Barbosa, Vallejos, se habla hasta de un colega muerto, fallecido, con quien tuve el gusto de iniciar una de las causas aquí en Corrientes. Un colega fallecido, asesinado. Marina abajo. Es importante, como le dije, algo que señaló el doctor Ibarra, pero que me permito volver a señalar porque para mí es muy, muy importante. No hay forma de sostener el cohecho, el elemento subjetivo del tipo de cohecho, que Tomás conozca la existencia de una dádiva, pero no es que tiene que conocer la existencia, tiene que haberla ofrecido, porque eso es lo que dan coautoría de cohecho activo. Si no es a través de la asociación ilícita, dibujada, creada por informe sesgado, por prueba sesgada. Son tan malos, señores jueces, son tan malos que eran parte de una asociación ilícita y como son tan malos sabían. Y además, la única prueba que tienen del cohecho es que Tomás era parte de la asociación. Una mentira se sostiene con otra mentira, pero no hay ningún soporte probatorio. Un sustento probatorio no existe. Y comienza con el principal. Profesores de Derecho Penal con una conclusión que los dejaría fuera de una mesa libre. Una incongruencia típica entre el dolo de cohecho activo y el de asociación ilícita. Es incompatible, lo dijo claramente Ibarra y lo sostengo. O yo soy cohechante activo, es decir, le pago al juez para obtener un beneficio, para mí o para terceros, o le hago una promesa, o soy parte de la organización del juez. Pero acá había una idea esencial. Había que acusar por algo grave. Cuanto más grave, mejor. Por eso nos olvidamos la regla de coautoría, de participación. Nos olvidamos de todo eso y pasamos, vergonzosamente para 2 profesores de Derecho Penal, a sostener algo que es incongruente, inadmisible. ¿Puedo continuar? Sí, continúa. Acá, la experiencia, la lógica, hay algo en el medio que se les metió a los fiscales. Mostrador se llama. O Tomás estaba del otro lado del mostrador, o era parte de la asociación de este lado del mostrador, doctor. Excelencias. O era un cohechante que requería los servicios del juez para liberar a sus clientes, un cohechante activo, lo que se lo acusa, o era partícipe de la asociación ilícita del juez con su jefe para cobrarle. ¿De qué lado del mostrador lo pusieron a Tomás? No se puede todo, porque acá no había lógica, ni tecnicismo, ni rigorismo, mandato de objetividad, mandato de precisión de la acusación, todos no les importó ninguno. Acá había una finalidad, agravar artificialmente las penas en potencia de esta acusación. Hay otra tipicidad grave en la asociación ilícita. Los sujetos deben tener representación de que forman parte de una asociación.
de 3 o más sujetos. Tomás debe entenderse o representarse organizado. ¿Con quién? ¿Con los abogados que pedían que se le saque a Pochi? ¿Con los abogados que se superponían desorganizadamente? En el caso de Lourdes fue claro. Marín, cuando estaba desesperado por liberar a su mujer, contrató abogados, hablaba con uno, hablaba con otro, a uno le pedía una cosa, a otro le mentía. Perdón, la palabra acá se utiliza cuerear, le sacaba el cuero a los otros abogados con las partes. Marín no quería pagar lo menos posible, pero era su mujer, entonces estaba desesperado. Consultó a varios, buscaba a varios abogados. ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la organización? Esa representación de un pacto organizado entre los cohechantes activos. Ni siquiera existe, ni hablar del otro lado del mostrador con el juez, porque no fue probado. Otra tipicidad grave. El delito de asociación ilícita requiere permanencia, pero requiere que sea para cometer delitos indeterminados, lo dice la doctrina. Señor juez, señores jueces, todos los delitos que se le imputan a Tomás, supuestamente, fueron cometidos en el mismo expediente. Mercedes Sosa P/sub, infracción a la ley 2337, el 2983. Ambos supuestos ocurrieron en el mismo expediente. Pero Tomás tenía la capacidad de entender. Vamos a seguir después. Voy a ir a algo esencial. La incorrecta relación concursal entre los delitos. Me tomé el atrevimiento de tomar un gráfico de un maestro, el doctor Pessoa, para nosotros los correntinos, al menos alguien que nos enseña sobre concurso y pluralidad delictiva. Concurso real entre cohecho activo, 2 casos de cohecho activo y la asociación ilícita en carácter de miembro. Concurso real, construcción, agravación artificial de la posible condena, significa esto. No hay forma de que los 2 supuestos cohechos activos sean en concurso real con la asociación ilícita. La finalidad descripta por los fiscales de la asociación ilícita es coincidente, porque esto no era una asociación ilícita en general. Era para garantizar la impunidad de los narcotraficantes. Coincide. Exactamente. Hay una conexión típica, se llamaba. Y si no hay una conexión típica, como en el primer ejemplo, es decir, en elementos del tipo, la finalidad que se requiere o el propósito que se requiere a la asociación ilícita en conexión directa con el delito de cohecho activo, que era un medio, sí lo puede haber con lo que se conoce como conexión por enganche. Lo enseñaba Zaffaroni. El delito permanente como una forma de enganchar 2 delitos instantáneos. Tienen que ponerse de acuerdo. O eran hechos independientes o era parte de una asociación ilícita. Pero como bien lo dijo el doctor Ibarra, cuando uno miente, y miente tan descaradamente, y para sostener una mentira utiliza otra mentira, otra falacia, realmente cuesta mucho poder sostener lógicamente. Acá voy a poder entrar en un aspecto esencial. El doctor Schaffer. El doctor Schaffer formó parte de esta conducta procesal. En este recinto, al momento de concluir la exposición de alegatos, pidió algo que como fiscal tiene vedado. Pidió la inhabilitación perpetua de Tomás Biglione. Vaya, que les gusta grabar inconsistentemente las acusaciones. Es imposible, por violación del principio de legalidad, que se imponga una pena que no está prevista en el Código Penal para quien es un cohechante activo y no era funcionario público. Vergonzosa, debo agregar. ¿Confundieron? Al momento de acusar, elevar la causa a juicio, el requerimiento de elevación a juicio habla de participación. Tomás Biglione participaba como abogado de las maniobras. Coautor, sostuvo el doctor Schaffer.
coautor le dio manejo de la conducta a un abogado, perdón por lo de estudiante, pero a un abogado con 1 año y medio de matrícula. Y acá debo resaltar algo porque el doctor Iglesias fue muy contradictorio a mi gusto para decirlo. Acá no hay pruebas, dijo el doctor Iglesias, porque ellos eran expertos en ocultarlas. Pero se tiene que poner de acuerdo. O los imputados eran expertos profesionales en ocultar pruebas, o eran lo suficientemente tontos para tener un expediente paralelo donde dejaron todas las pruebas y ellos pudieron encontrarlas. Algo ilógico. Hasta ahora no hay lógica. Abogados, profesores de derecho penal, fiscales renombrados de grandes órganos, cometiendo errores que un estudiante de derecho no comete. Proponiendo calificaciones incompatibles, incongruentes, teniendo conductas procesales inadmisibles. Pero tiene una razón. Sin duda, el agravamiento artificial de la acusación fue un medio malicioso, malicia procesal, la utilización de un acto procesal o una herramienta procesal para una finalidad distinta. Garantizó 4 meses de prisión preventiva para Tomás Biglione. Garantizó el miedo de los acusados en este proceso. ¿Y para qué quieren el miedo? ¿Para qué hacen este abuso del proceso? Por ejemplo, no sepultaron en pruebas inservibles. Lealtad procesal no existe. Durante el proceso de este debate nos advertían, hay miles y miles de audios, escúchenlo si quieren, son todas pruebas en contra. Solo utilizaron unos cuantos. Eso se llama sepultar en pruebas, es una inconducta. Es algo que debería tenerse presente, porque no es aislado. Es en el marco de esta conducta procesal en donde se ha dado. Pero ¿qué finalidad buscaban? Sin duda, algo que lo dijimos desde el principio, lo dijo la doctora Barbita, cuando planteó la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. Buscaban quebrantar el espíritu de los acusados, de los imputados, el amedrentamiento. Y claro está, la obtención de arrepentido. ¿Tuvieron éxito? Al menos en el esquema hay abogados arrepentidos. Declaró uno, si se puede decir declaró, en este tribunal. Lograron el objetivo. Asustemos. Impongamos una pena potencial de tanto miedo que sea fácil negociar una pena menor a cambio de mentiras. Pero vuelvo a insistir. Es difícil entender este abuso del proceso en un contexto donde debería haber un juez imparcial que evite, eso nos enseñaron en la Facultad de Derecho, un juez de garantía en el sistema acusatorio, un juez imparcial, natural, que evite que esto ocurra. ¿Dónde estaba el juez mientras los fiscales proponían, y procesó, ¿Y dónde estaba el juez cuando este fiscal proponía cuestiones inaceptables? Otro eximio profesor, el ya titular de Derecho Penal. Acá voy a hacer una aclaración. Y todo lo que voy a decir tiene que ver con una finalidad, porque acá hubo susceptibilidades a lo largo de este proceso. Cada vez que se hacía mención directa al accionar o la conducta de los fiscales pedían la palabra, alteraban los turnos, algo que también reclamé. Y siempre había una susceptibilidad incompatible con un sistema republicano de gobierno. La conducta de los fiscales y su ejercicio funcional forma parte de los actos públicos y por ende objeto de esta defensa. Así como censuramos los errores procesales, también censuramos la conducta de las personas que están ejerciendo y quienes las ejercen. Es parte de nuestro derecho constitucional y convencional a censurar a nuestras autoridades. Y hoy lo voy a ejercer en conjunto con el derecho de defensa de Tomás Biglione.
La violación de la garantía del juez imparcial. ¿Sabe dónde estaba el juez que debía velar que esto no ocurra para que no se eleve esto a juicio causando los problemas que causó? Dejando a un imputado 4 meses en una prisión federal con un abuso del proceso lamentable porque no se sostenía ni desde el principio la imputación formulada, era incongruente, era incompatible, era técnicamente inadecuada. Estaba compartiendo cátedra con el doctor Iglesias. Esta información que ustedes ven es algo sencillo. Uno ingresa a la página del Poder Judicial de la Nación. Ahora les voy a mostrar. Están todos los currículum que los funcionarios suben al momento de participar de otro acto público republicano, los concursos, para acceder a cargos. Estos son los fiscales y el juez que llevaron adelante una investigación, atravesando la competencia territorial. El doctor Iglesias trabajó desde escribiente, antes de recibirse de abogado con el juez Torres. Luego de eso ascendió. Tuvo un paso por otros organismos, ascendió de 2002 a 2014. 2002 a 2014. Comparten las cátedras en la Universidad de Lomas de Zamora. Y publicaron al menos 4 libros juntos. Datos que puede consultar cualquiera en la base de datos datos.jus.gov.ar. Se encuentran claramente detallados. Ellos juzgaron a Tomás y lo metieron preso en una unidad penitenciaria. ¿Dónde está la imparcialidad? Pero preocupado ya por esto, porque era el fiscal, el juez, me preguntó dónde estaba Uriona. El fiscal, el que censuraba, el que decía qué se mostraba de las pruebas y qué no, el que dirigía los equipos de investigación, formaba parte del órgano jurisdiccional que debía ser imparcial, compartía cátedra también, doctores. También trabajó antes de recibirse ya, si mal no me equivoco, en el juzgado número 12 con el doctor Torres. Era escribiente, llegó a secretario, pero va de suyo. Hoy está sentado como fiscal. ¿Qué más pruebas necesito? Escribió también un libro, que debe ser bueno, Tráfico de Estupefacientes en 2012. ¿Dónde hablaban de la causa? ¿En los escritos o en la cátedra? En los escritos, donde todos podíamos ver de qué hablaban y trabajaban, o en la cátedra. Eso es la garantía del juez imparcial. Puede ser el juicio, puede ser un modelo a la vieja usanza, modelo mixto, del que todos hoy nos rasgamos la vestidura, pero eso no le quita deber de imparcialidad al juez. La división entre el rol del fiscal y el juez fue declarada por la Corte Suprema en reiteradas ocasiones. Imparcialidad, objetividad. 3 profesores, titular, adjunto y JTP de la Universidad de Lomas de Zamora. Con errores técnicos insostenibles. Este era el juez imparcial. Este era el órgano jurisdiccional imparcial, al punto que el secretario de ese órgano hoy está de fiscal. Entonces, viene a mi cabeza cómo se puede sostener aquí, en esta etapa, la asociación ilícita. Con los dichos de un narcotraficante, con el equipo de investigación liderado por un juez no imparcial, sesgado por un secretario hoy devenido en fiscal. ¿Cómo se puede sostener? Y nos queda solo una cosa. Solo una prueba que igual, en reiteradas ocasiones, y no voy a extenderme más, tenía una crítica muy parecida a la del doctor Ibarra, violando toda la normativa legal, se incorporó la declaración del legajo 1 y otras que también hacen al mismo efecto. La ley del arrepentido, como todas las cosas en Argentina, están mal hechas, eso lo digo a título personal, se hicieron por importación de culturas y de procesos en países distintos. Lo fue esto. La ley del arrepentido en Argentina, en reiteradas porque tiene varios antecedentes, pero miran siempre
con ganas a Estados Unidos, ¿no? A ese acuerdo entre fiscal, a la colaboración premiada. Pero le importaron mal, como suelen hacer nuestros legisladores. El plea bargain, plea agreement o plea deal, que era la base de esto, se da en un sistema acusatorio puro, donde el juez que controla la validez del acuerdo es imparcial, no amigo, coautor de libros y compañero de cátedra de los fiscales. Se da en un lugar de imparcialidad, en un proceso acusatorio pleno. Porque en este aspecto, por cómo fue ejecutado, vulnera las más básicas garantías constitucionales del señor Tomás Biglione. En este proceso se me privó a mí como defensor de Tomás Biglione de poder preguntarle, porque los arrepentidos no contestaban, eran imputados. ¿Podrá valorarse si o no la prueba? No, señores jueces, la acusación se sostuvo solo en eso y en una sarta de mentiras que son insostenibles. Falacias, en el buen sentido de la palabra. No hay forma que este acuerdo sea válido o constitucional en Argentina, donde todavía, pese a que ya tenemos el sistema acusatorio, no lo aplicamos. Pero voy a traer algo igual del derecho comparado. ¿Sabe qué se estudia en Estados Unidos cuando se estudia este aspecto? Y se está estudiando mucho porque hay juicios contra estados y demás. Algo que le va a sonar, algo como ya lo dijo la doctora ahorita, pero lo voy a decir yo también. El dilema del inocente. Capítulo entero. ¿Sabe cuál es el dilema que se estudia en Estados Unidos respecto a esto? ¿Qué pasa cuando un inocente, que además es sometido a un montón de prejuicios, como lo fue Tomás Biglione, el abogado de los narcos, detuvieron a los abogados de los narcos, hipocresía, derecho de defensa? ¿Qué pasa cuando una persona juzgada con prejuicios ve una pena tan alta que tiene miedo? Y ese miedo, ese amedrentamiento que implica la pena en potencia, como le pasó a Tomás, hace que firme un acuerdo por una pena menor. Lo estudian hoy. Pero ¿qué voy a pedir que estudien acá si no pueden diferenciar el tipo de asociación ilícita del tipo del cohecho activo? Ahí se ve claramente. Se juntó más o menos la apariencia de indicio, se contrarió la experiencia y la lógica más básica y se formuló una acusación imposible, incompatible con las cuestiones técnicas. Vuelvo a repetir, un alumno de Derecho Penal, parte especial, sostiene esto en una mesa y es bochado. Lo hicieron sendos profesionales, profesores de la materia. ¿Para qué? Para lograr esto. Y aún así no lo lograron. Tomás Biglione, como buen inocente, se sostuvo. Porque pesa mucho en Tomás, lo que le hicieron. Lo detuvieron frente a su padre y a su madre. El esfuerzo de su padre y su madre en pagar la carrera, aguantarlo, hace que hoy Tomás esté sentado acá, gritando su inocencia. Frente a dos fiscales, que debo agregar, ni siquiera tuvieron la valentía o la honradez de sentarse en este recinto. Sí, destaco, doctor Schaffer, por lo menos está acá, poniéndole la cara al mamarracho jurídico técnico que han presentado como acusación. Y es grave, porque la malicia es clara. La inconducta de Uriona, por ejemplo, en el hecho de incluir en la excarcelación de Aquino a Biglione por la ventana, sepultarnos en pruebas imposible de constatar que nos terminaron de dar en este debate. En este debate se terminaron de dar cuestiones que ustedes autorizaron, que en la instrucción estaban vedadas.
Humanamente es imposible para un abogado defensor, se ha afectado el derecho de defensa en reiteradas ocasiones y se lo ha hecho a decisión de la Fiscalía. El doctor Urión ha decidido que de la, no lo voy a volver a resaltar, lo hizo el doctor Ibarra extendido, que era prueba que le servía a ellos y que no. Mandato de objetividad. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Más allá de sus prejuicios, más allá de su voluntad, tiene la obligación de investigar, ser objetivo y preciso. ¿Y saben cómo afectaron también? Hablando de participación en un requerimiento de elevación a juicio y después hablar de coautor. ¿No saben la diferencia entre coautor y partícipe? Sí la saben. Les juro que sé que la saben. Porque un estudiante de Derecho lo sabe. La usaron. Y la usaron con una finalidad clara: amedrentar. Sin miramientos éticos. A quienes podían para lograr declaraciones en contra de no sé, vaya a saber cuál era el objetivo. Han enjuiciado a Tomás Viglione, un joven abogado con un poquito más de 1 año y medio de ejercicio de la profesión. Lo han llevado 4 meses, casi 4 meses, a una unidad penitenciaria. Lo privaron de comunicarse, lo llevaron a Buenos Aires. Ni siquiera tenía la posibilidad de ver a su padre, a su madre. ¿Sabe cómo se llama eso? Amedrentamiento, quebrar el espíritu. Pero en este tribunal se aceptó la declaración de arrepentido de algunos colegas, que evidentemente algo hicieron o no hicieron, eso lo dirán ellos, pero se aceptó. Pero hay que darle la valoración que hay que darle. Hoy vuelvo a insistir con algo que lo hizo la doctora Barbita, pero hoy yo creo que es claro. La inconstitucionalidad, en este caso concreto, nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso, no centralizado. Cada caso concreto debe ser analizado a la luz de las pruebas del juicio, claras, la malicia procesal que estoy denunciando, la incongruencia, el agravamiento artificial que se evidencia en las piezas acusatorias y en la conducta procesal de la Fiscalía. Insisto que está clara la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido en este proceso. Porque se vedó también a estas partes de obtener el adecuado control de algo que, pese a ser una declaración de indagatoria, como sostenía Uriona o incluso hasta los mismos arrepentidos, se utiliza hoy como prueba en contra. Es por eso que voy a solicitar expresamente la declaración de inconstitucionalidad de la ley de arrepentido para el caso concreto, por violación del debido proceso, afectación de las garantías constitucionales de mi defendido, el señor Tomás Viglione. Porque no ha podido constatar la prueba adecuadamente. Los arrepentidos han evitado contestar preguntas de las defensas en todas, sistemáticamente, demostrando que es imposible tener como elemento probatorio válido lo que pido desde ya sea excluido en este proceso. Señores jueces, la falacia es eso: la presentación de argumentos con apariencia de válidos que ocultan, en este caso maliciosamente, la verdad. Se ha sostenido que Tomás Viglione era parte de una asociación ilícita, sin que él tenga la capacidad ni la posibilidad de representarse dicha situación. Ni siquiera cobraba sus honorarios. El doctor Jiménez lo hacía por él. Requería la plata para los chicos del juzgado porque ni siquiera podía hablar de plata con los clientes. E insisto, creo fervientemente en la inocencia del doctor Jiménez y la inocencia de todos los abogados que se encuentran aquí. Porque creo que esta construcción, como también lo muestran los currículums del doctor Iglesias y el doctor Uriona, tiene que ver con su falta de experiencia en el ejercicio de la profesión, al menos como abogados liberales. Que es clara, es manifiesta. No conocen el paño, no conocen la labor del estudio profesional. Y en consecuencia, con ese sesgo, dirigió Uriona las investigaciones. Con ese sesgo, llevó adelante su investigación y coordinó a los equipos de investigación. Con ese sesgo vino a pedir lo que pidió. Y con ese sesgo, Iglesias también sostuvo que sin haber pruebas se anima a sostener una acusación contra Tomás Viglione. No solo se anima, sino que lo acusan de cohechante activo en título de coautor, de 2 hechos.
en concurso real con asociación ilícita, del cual dicen ser partícipes. No, también autores. Entonces, insisto, como miembro de una, es incompatible, es inadmisible, y además voy a solicitar expresamente se apliquen sanciones respecto a la malicia procesal denunciada al doctor Vivione y al doctor Iglesias. Porque en serio entendemos que ha habido una violación maliciosa del debido proceso. Finalmente, como lo dijo Tomás Viglione el primer día, ruego al tribunal acabe con la falacia y con la farsa y absuelva de culpa y cargo a Tomás Viglione, permitiéndole llevar a su padre y a su madre una sentencia que al menos atempere un poco el gravísimo daño a la reputación y a su trabajo y a su vida que implicó el accionar malicioso de los fiscales Urione e Iglesias. Eso es todo, señor presidente. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, son las 15:20. Mañana podríamos hacerlo porque no quiero hacer... Podríamos, sí, vamos a hacer mañana directamente. A las 15 horas teníamos previsto. Sí. ¿Quiénes faltaría? Usted. Bueno, está bien. Perfecto. Y el día viernes, la doctora Barbita, en la mañana, bueno, pueden cortar lo de YouTube, por favor. Así trabajamos en organización, temas de organización. Muy bien.